Soy el pastor Juan José Gil. Un hermano se pregunta en los comentarios acerca de qué pasará con toda esta gente que por la edad, por dificultades de salud, por dependencias que tengan, en fin, por todas estas cosas que pueden impedir que una persona diga, bueno, pues yo abandono la ciudad, me voy al campo, me voy a las montañas y participo de este movimiento, de este éxodo, en ese momento concreto, cuando ya será prácticamente imposible mantenerse en las ciudades, mantenerse dentro del sistema. Ya sabéis que estamos hablando de vez en cuando acerca de el éxodo venidero, y lo habrá. ¿Y qué va a pasar con toda esta gente? Esa es una pregunta que parte de la preocupación obvia de que, claro, no queremos dejar gente atrás. Si vamos al modelo bíblico, nos encontramos con el éxodo de Egipto, es decir, cuando Dios sacó por medio de Moisés y Aarón, Dios sacó al pueblo de esa esclavitud, de esa situación. Y yo me imagino que habría mucha gente también que estarían, pues, por la edad, quizá por enfermedades, por debilidades, lo tendrían complicado de salir. Pero el hecho es que salieron. Y salieron porque estaban dispuestos. La disposición es importante y Dios se encarga de la preparación. Mira, en el Salmo 105 leemos, no recuerdo el versículo, pero leemos esta expresión de que como Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto con las riquezas necesarias, dice con oro y plata, y añade que no hubo entre sus tribus enfermo. ¿A qué se refiere? ¿Es que no había entonces ninguna enfermedad? ¿No había enfermos? No creo que se tratara de eso. Creo que se trató que al dar el paso por fe de obedecer a Dios, de decir, a pesar de que esté enfermo, a pesar de que tengo debilidades por la edad y demás, voy a confiar en Dios. Fijaros cómo justo la noche anterior a la salida celebraron la Pascua, la primera Pascua de la historia de Israel, que, como todos sabemos, los cristianos, me refiero, representa al sacrificio del Mesías, al Cordero inmolado, sacrificado, para nuestra sanidad, para nuestra fortaleza, para nuestra salvación. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues yo creo que Dios hizo un milagro aquella noche, porque definitivamente ya estaban mentalizados de que tenían que salir. Fijaros cómo Dios preparó al pueblo, preparó toda la circunstancia. Dios asumió esa responsabilidad. Primero preparó un líder, es decir, preparó a Moisés llevándolo fuera de Egipto, también al desierto, y estuvo allí durante 40 años aprendiendo prácticamente supervivencia, cómo sobrevivir de un ganado, de unas ovejas y cualquier otro animal que pudiera llevar en ese ganado, en ese recorrido que hiciera por los desiertos, pues prácticamente lo estuvo preparando para ensanchar su fe. Él estaba acostumbrado a las abundancias de Egipto. Él estaba acostumbrado al palacio, a que no les faltara de nada, a que tuvieran siempre toda la provisión, y eso produce una mentalidad que nos vuelve cómodos, nos vuelve dependientes del sistema, dependientes de lo que el gobierno ofrece, de lo que la gente produce, desde sus impuestos y demás, que es lo que suele pasar con la mayoría de los políticos y los gobernantes, que al final se vuelven dependientes de los impuestos de aquellos que en realidad viven como esclavos, trabajando y pagando todas esas tasas y todos esos impuestos de los cuales van a vivir. Pues me imagino que en Egipto pasaría lo mismo, como suele pasar en todos los sistemas de este mundo. Y esa dependencia había que romperla. ¿Y cómo hizo Dios para romper esa dependencia de Moisés? Sacándolo de Egipto, llevándolo al desierto. Y allí se curtió durante 40 años. En realidad fue un tiempo de preparación. Dios nos llama a salir en este momento
principalmente para prepararnos. Todos aquellos que están escuchando el mensaje, que están sintiendo ese llamado y que dan el paso, van a prepararse. Y van a preparar también espacio para que otros posteriormente vengan o se atrevan, salgan de Egipto, salgan de la comodidad del sistema, salgan de las ayudas que les ofrece el gobierno, salga de todas esas dependencias de todo tipo, que pueden ser también de enfermedad, de debilidad por la edad o cualquier cosa que les esté afectando. Cuando entiendan el llamado y den el paso, pueden poner su confianza en la sanidad que Jesús proveyó, en lo que ocurrió aquella noche de la Pascua. La muerte pasó por Egipto, pero no les afectó a ellos. Y me da la impresión de que aquella noche se produjeron muchos milagros, milagros de sanidad, milagros de renovación de fuerzas, porque estaban actuando por fe. Moisés les había dicho, esta es la noche que vamos a salir, ofrezcamos este sacrificio del Cordero, porque es el día de nuestra liberación. Y la fe de aquel pueblo que tomó de aquel Cordero, entendiendo que era el punto de encuentro con Dios para su liberación, también pudieron dar ese salto, ese paso en fe para poder avanzar por el desierto, dejando atrás Egipto y dejando atrás también toda enfermedad, toda dolencia, toda debilidad, porque Dios sin duda iba a cumplir su palabra. Le iba a dar fuerzas al cansado, le iba a dar alas a los agotados hasta entonces, porque habían estado en esclavitud, y me imagino que habría mucha gente realmente agotada de toda esa época pasada en Egipto. Y lo mismo ocurre ahora. Hay mucha gente esclava, pero Dios está preparando ya a algunos, como a Moisés, para ir por delante y establecer modelos, establecer salidas, caminos, establecer pasos de fe, formas de andar y caminar y seguir adelante por fe. Así que os animo a todos los que estéis escuchando este mensaje a que deis esos pasos, si os sentís llamados, a hacerlo, dar el paso, dar ese salto de fe. Dios os va a ayudar, Dios va a estar con vosotros y vais a abrir caminos de éxodo por el que muchos puedan después caminar siguiendo vuestras pisadas, siguiendo vuestro ejemplo, como Dios hizo con Moisés, poniéndole delante para que el pueblo ya tuviera la confianza de que estaban siguiendo a alguien que sabía que se podía sobrevivir, sabía que se podía confiar en Dios, sabía que era posible porque Dios iba con ellos. De hecho, Moisés mismo dijo aquella frase que ha quedado en el Éxodo y es: si no vas con nosotros, no nos movemos, si no vas conmigo, no iré. Moisés estaba aprendiendo a que no estaba solo en ese camino, no estaba solo en ese desierto, no estarían solos. Dios estaría con ellos y por tanto podían confiar plenamente en que Dios se encargaría de cada necesidad. Ahora, la razón por la que salimos y establecemos proyectos agrícolas y demás es porque estamos en un aprendizaje de confianza, confiando en Dios, volviendo a la naturaleza, porque hemos estado muy acostumbrados al sistema, a las ciudades, a las comodidades, todo eso que nos ha provisto Egipto. Pero sabemos que no lo vamos a tener. En el poco tiempo que estemos hasta la venida de Jesús, vagando por el desierto, como extranjeros y peregrinos, yendo de una situación a otra y siempre confiando en Dios, pues vamos a probar que Dios es fiel. Y esto que estamos haciendo ya, los pioneros, diríamos, el remanente de valientes que dice, yo salgo ya, yo he escuchado el llamado, voy adelante. Todo esto que está pasando ahora es una preparación imprescindible para que después aquellos que todavía no se habían atrevido lo hagan,
porque tendrán al ejército del faraón detrás. ¿Para qué? Para ponerles la marca de la bestia. Y ese ejército que están preparando desde el sistema para que todo el mundo sea marcado, tendrá que ser contenido por Dios, y Dios nos está dando tiempo. Dios está poniendo una barrera de tiempo para que nosotros podamos salir, podamos ir, podamos avanzar, y que en el momento concreto, cuando ya el ejército esté pisándonos los talones, como se dice, hayamos adquirido una cierta ventaja. Ya no estemos en Egipto, estemos fuera. Y veamos que aunque nos persigan, aunque se desate esa persecución, la persecución de la marca de la bestia, ya contemos con que hemos dado un paso de fe adelante, y Dios nos mostrará que Él bendecirá esos pasos de fe, de manera que podamos seguir y avanzar y cumplir esa escritura que vemos ahí en Hebreos, ¿no? Cuando nos habla de que realmente somos peregrinos y extranjeros, estaremos vagando o caminando por las montañas, viviendo en las cavernas, viviendo en lugares solitarios, o como leemos en Apocalipsis 12, huyendo al desierto. La mujer fue llevada al desierto porque Dios ya le tenía un lugar preparado. Dios ya había enviado provisión, Dios ya había enviado personas por delante para preparar el camino. Entonces, ahí tenemos en las Escrituras, en diversas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, modelos, ejemplos de que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, y podemos confiar plenamente en ello. Este es el mensaje y la reflexión para hoy. Es muy posible que Dios ya te esté llamando, diciendo, te estoy esperando, sal porque te quiero usar para que abras camino, para que prepares el desierto, el terreno, prepares todo lo necesario para que otros puedan venir después. Y Dios va a dar esa fe a la gente. No importa si tienen debilidad, enfermedad o lo que sea. Yo creo sinceramente que con el apoyo que Dios les va a ofrecer, de que otros vayan delante, y las fuerzas que Él va a proveer por caminar por fe en esa salida de Egipto, van a recibir las fuerzas necesarias y lo van a poder lograr. En fin, no quiero extenderme más. Os dejo con esto. Por favor, meditar en ello, pensarlo, porque Dios nos está preparando con ese propósito, para ese destino, para poder sobrevivir hasta que Él regrese y nos reúna con Él. Que el Señor os bendiga.